Entonces, dice el siguiente ejemplo, ¿no? Para el circuito de la figura, calcula la frecuencia de resonancia, ¿cierto? Que eso está ligado con omega 0, el factor de calidad, Q sub 0, y el ancho de banda, ¿no? El beta. Entonces, ¿cómo sería? Entonces recuerden que nosotros acabamos de encontrar unas expresiones de Q sub 0, omega 0 y beta para unos circuitos, para unas configuraciones de circuito especificar, ¿no? Es decir, un serie y un paralelo, todas esas ecuaciones. Resulta y pasa que ese ejercicio que ustedes ven acá, este circuito de acá como tal, pues vamos a inspeccionar primeramente si se puede tratar como un estricto serie y un estricto paralelo. Recuerde que donde el L y el C sean estrictas series, estricto paralelo, no importa, lo demás se puede reacomodar. Pero me interesa que donde el L y el C sean estrictamente serio o paralelo. Entonces revisemos las conexiones. Entonces, por ejemplo, el condensador está conectado a este nodo de acá arriba, que es este mismo que está acá, y conecta este de acá. Y está conectado el nodo aquí azul, que conecta aquí, que conecta acá, y conecta acá. El inductor está conectado, bueno, en el nodo verde y en este nodo naranja. ¿Sí? Entonces, revisemos. LC, opción 1. Para que estén en paralelo, por ejemplo, deben compartir el mismo par de puntos. Es decir, el condensador está conectado en verde y azul y el inductor debería estar conectado en verde y azul. El inductor está conectado en verde, pero está conectado en naranja, no está conectado con azul. Entonces quiere decir que el y el C no son paralelos. No son paralelos, ¿no? No son paralelos. Entonces busquemos el serie. Para que sean serie tienen que tener, van a tener que tener la misma corriente, la misma trayectoria. Entonces aquí esta trayectoria es diferente a esta trayectoria y esta trayectoria es diferente a esta, ¿sí? Es decir, esta es una trayectoria, una rama, esta rama es otra y esta es otra rama, ¿sí? Entonces, por ende, L y C no están en la misma trayectoria. No están en la misma trayectoria, en serio, la misma corriente. Es decir, esta corriente aquí es diferente a la que está acá. Entonces, no es en serie. No está ni en serie, no está ni en paralelo. No está ni en serie, no está ni en paralelo. Entonces, por ende, yo no puedo utilizar las ecuaciones que acabamos de hablar ahorita, ¿no? Para el estricto serie y para el estricto paralelo. Entonces, ¿qué debemos hacer para cuando nos entregan un circuito que no tiene esa configuración? Entonces, inicialmente, pues aquí hay que tratar de que, bueno, vamos a buscar una manera de solucionar ese problema, que no es ni estricto serie ni estricto paralelo, pero debemos partir de lo siguiente, que ese problema no lo vamos a mirar en ese dominio, sino que nos vamos a ir a otro dominio. Pues vamos a mirarlo de manera general un momentico, es decir, en el dominio S. ¿Sí? En el dominio S, por la facilidad de los cálculos, ¿sí? Pero recuerden que no siempre vamos a trabajar en el dominio S, simplemente nuestro punto de partida. Y que nosotros, ¿y cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea final de esto? De que cuando se conecta aquí una fuente de excitación entre esos puntos del circuito sinusoidal, o no 100% sinusoidal, una que tenga frecuencia variable, el cual esta fuente tiene una tensión que la llamar B sub X, ¿sí? No estoy todavía indicando si la fuente es de tensión o de corriente, pero sé que tiene una tensión y va a entrar una corriente, ¿sí? Que si yo conecto una fuente de tensión, quiero mirar la respuesta de corriente. Que si yo meto una fuente de corriente, quiero mirar una respuesta de tensión. Independiente de cuál sea, si yo conecto una fuente de tensión, por ejemplo, la idea es que cuando esa frecuencia de la fuente, que la frecuencia de la fuente se ajusta a un valor tal que yo tenga la máxima respuesta de corriente, ¿sí? Porque yo empiezo a variar la frecuencia y yo determino que cuando la frecuencia tiene cierto valor, veo la máxima respuesta de corriente. Es decir, el circuito entra en resonancia. El circuito entra en resonancia. ¿Sí? Entonces, para eso buscamos, para eso nosotros cómo logramos esa relación de resonancia. Entonces era la relación respuesta, tensión y corriente, que para eso tenemos dos opciones. B sobre I, Bx sobre Ix, o la opción 2, que es Ix sobre Bx. Tengo que buscar una relación entre los dos, ¿sí? En este caso, si es B sobre I, va a ser la relación impedancia en función de S, o la relación admitancia, que es la contraria. Pero inicialmente estamos hablando de un problema en función de eso, ¿no? Entonces yo tengo que buscar una relación B sobre I o I sobre B. Cualquiera de las dos me sirve, ¿sí? Porque tengo esos dos grados de libertad. No me están diciendo si
como yo no sé si el circuito es estricto serio, estricto paralelo, yo puedo utilizar cualquiera de los dos. O sea, por los dos lados que yo lo resuelva, no hay ningún problema. Sobre el camino del circuito, nosotros nos daremos cuenta cuál va a ser la mejor decisión, si es tomar esto o esto. Pero al final lo que yo tengo que buscar es relacionar B con I o I con B, en el cual me da una cosa en función de S, que puede ser Z o Y, dependiendo de qué es lo que quiero relacionar. Entonces pasemos el circuito al dominio S. Entonces yo ya sé que por acá tengo una fuente de 4 I sub X. Aquí va a ser I sub X. La resistencia me va a quedar 2 ohms. 2S ohms. Y aquí sería 10 sobre S. Cambio la S por esta otra por la facilidad para mí de escribir esto. ¿Ok? Entonces, entonces ya con este circuito de acá tengo que buscar una manera de relacionar B con I. Entonces, por ejemplo, voy a aplicar, como aquí se dan cuenta, que hay estos, en el verde y en el azul, yo puedo aplicar, por ejemplo, el mismo verde y el mismo azul van a estar acá, entonces yo lo que voy a hacer es clic en el verde. Una ley básica, por ley básica. Entonces lo que dice, la que entra igual a la que sale. Entonces entra y X. Ah, bueno, voy a cambiar un momentico este nombre porque este y X para no confundirlo, ¿no? Esto, voy a llamarlo más bien esto IDS minúscula y esto lo voy a llamar BS minúscula. Perdón. Se me escuadra eso un poquito. Ok, y es IDS para no confundirnos con las X de ahí. Ok. Sí, porque IX, aquí otro IX, no. Entonces sería entre IS y sale, pues BS. Esa corriente sería BS sobre S sobre 10 más un medio, más la corriente aquí que sería 1 sobre 2S menos 4IX sobre 2S. ¿Sí? Entonces simplemente aplica la ley de corriente de Kirchhoff. Sale esa y esa aquí es esa tensión menos esta sobre eso. Entonces simplemente la separé. Simplemente la separé. Ya empezamos un poquito bien la tarea. Ya empezamos un poquito bien la tarea. ¿Por qué? Porque tenemos IS y tenemos BS. La cuestión es que no me puede aparecer este YX. No me puede aparecer este YX. Y que bueno, porque eso realmente es BS y S, ¿no? Perdón, vamos a correr eso aquí de una vez para no confundirnos. Uy, no me está borrando. Bueno, entonces ya sabemos que aquí realmente es S, aquí es IS y BS, ¿no? Para no confundirnos, ¿ok? Para no confundirnos. Entonces no me puede aparecer IX, sino que yo quiero es BS y S. Pero entonces aquí hay una ventaja, que nosotros podemos darnos cuenta aquí, esa tensión es la misma que está acá. Y yo digo por la ley de Ohm que BS va a ser igual a 10 sobre S por IX, por lo que por ende IX va a ser igual a SBS dividido entre 10. Entonces reemplazando, yo tengo IS igual a BS factor de S décimos más un medio más 1 sobre 2S menos, bueno, aquí voy a hacer 2 sobre S multiplicado por I sub X y I sub X va a ser S décimos y pues el factor de BS y factor de BS. Entonces, IS va a ser igual a BS factor de S décimos más un medio, perdón, más 1 sobre 2S. Y aquí pues se me cancelan S y S, me va a quedar un medio menos un quinto. Un medio menos un quinto. Eso creo que si no estoy mal debería ser esto 3 décimos, ¿no? Y Sí. llegaríamos a esa función. Y llegaríamos a esa función. 3 décimos, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un pequeño stop, ¿sí? Aquí vamos a hacer un pequeño stop. Preguntas hasta el momento. Bueno, voy a borrar eso acá, ¿sí? Porque no estaba, está como lento eso. ¿Alguna pregunta? Entonces resulta y pasa que nosotros ya empezamos a hacer un poco la tarea, ¿no? Y S, BS y eso en función de S. Y de aquí es donde yo sé cuál de estas relaciones me va a servir, si la relación Z o la relación Y, es decir, B sobre I,
o I sobre B, ¿no? ¿Cuál de los dos me va a servir? Me voy a dar cuenta de la siguiente manera. Entonces voy a decir de una vez que S es igual a J omega y voy a ver qué sucede en los dos casos. Entonces, cuando yo digo es igual a J omega, entonces voy a tener IS, ¿cierto? Pues esto se habla en J omega. Va a ser igual a BS de J omega. Y eso va a ser 3 décimos, ¿cierto? 3 décimos. Más J omega sobre 10, ¿cierto? Y menos 1 sobre 2, perdón, menos J. Uy, aquí un momentico. Entonces, que aquí sería menos J sobre, cambiar el color, menos J, bueno, démoslo así, sobre 2 omega, ¿cierto? Simplemente estoy reemplazando en S igual a J omega esa expresión de acá. Entonces yo tengo dos opciones. Yo puedo decir, ¿y qué sucede si yo hago la opción I de J omega dividido entre B de J omega? La opción 1. Eso me va a quedar 3 décimos, ¿cierto? Más J omega décimos menos J sobre 2 omega. Y voy a separarle la opción 2. La opción 2, ¿quién es? Pues la inversa, ¿no? B de J omega y entre I de J omega, lo cual me va a quedar pues el inverso de esa función, ¿no? Sí, lo cual me va a quedar como el inverso de esa función. Es decir, 1 dividido entre esa función. ¿Sí? 1 dividido entre esa función. Entonces yo tengo esas dos opciones. Si yo puedo trabajar con las dos y las dos van a ser válidas, ¿sí? Las dos van a ser válidas. Sí, las dos van a ser válidas. Pero ¿cuál me sirve más a mí? Las dos van a ser válidas. Es decir, si yo tomo el camino 1, el camino 2, los resultados que voy a obtener van a ser lo mismo. Es decir, si yo tomo el camino número 1, voy a obtener el mismo omega 0, Q sub 0 y beta que agarrarlo el camino número 2. Entonces la mejor forma es, recuerden que usted lo que quiere buscar es la relación de resonancia, ¿no? Usted quiere buscar la resonancia. Entonces, ¿qué quiere decir buscar la resonancia? Entonces, en el caso de acá, usted lo que va a buscar es que los imaginarios de Z, J omega, los vamos a volver cero, ¿no? O en el caso de aquí es que los imaginarios de Y de J omega los vamos a volver cero, ¿cierto? Entonces, esas son las dos condiciones que yo con eso obtengo la frecuencia de resonancia. Entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿Dónde es más fácil de separar la parte imaginaria? ¿En la función 1 o en la función 2? ¿Dónde ven ustedes que es más fácil separar la parte imaginaria? ¿Aquí o acá? ¿Dónde lo ven más fácil? Si yo lo veo aquí en ZJ omega, miren eso de acá. 3 décimos más J, factor de quién? Omega décimos menos 1 sobre 2 omega. Ok. ¿Qué pasa en Y de J omega? Resulta y pasa que el imaginario está en el denominador, ¿sí? Resulta y pasa que el imaginario está en el denominador. Entonces, para quitar ese imaginario en el denominador, tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Multiplicar y dividir por algo que se llama el conjugado. Sí, entonces lo mismo que decir 3 décimos, la misma factorización, pero entonces voy a colocar, si aquí es más, aquí va a ser menos omega décimos, menos 1 sobre 2 omega, y eso mismo que está aquí abajo, lo tengo que hacer aquí arriba. Eso mismo que está aquí abajo, lo tengo que hacer aquí arriba, es decir, 3 décimos, menos j, omega décimos menos 1 sobre 2, omega. Entonces, ¿dónde se ve más fácil separar la parte imaginaria? Si se dan cuenta, separar la parte imaginaria aquí ya está listo, porque yo tengo reales e imaginarios, aquí ya está listo. Acá para separar la parte real y la parte imaginaria tengo que multiplicar por el conjugado. Bueno, eso y el conjugado me va a quedar aquí un número real. Este producto entre esas dos cosas me va a quedar un número real. Recuerden que aquí abajo es un producto. Es un producto entre esto por esto. Me va a quedar un número real y luego pues aquí va a ser el producto acá. Y me va a quedar unos números ahí un poco extraños. Entonces, ¿cuál es el camino? Los dos caminos son válidos. O sea, si usted toma el camino de la izquierda, el camino de la derecha va a ser válido. Pero
Si yo ya sé que por los dos caminos voy a obtener los mismos resultados, pues voy a tomar el camino más fácil. Entonces, yo tomaré entonces el camino de la impedancia, sí, el camino de la perdón, el camino de la admitancia. Aquí los tengo al revés, ese es el camino de la admitancia. Y ese era el camino de la impedancia. Lo sería al revés, qué pena. Aquí es Y y aquí es Z. Aquí realmente es Y y aquí es Z. Voy a tomar el camino de la admitancia, ¿por qué? Porque es que aquí ya la parte imaginaria quedó separada sola. Y aquí la parte imaginaria, pues me toca hacer más camino. Entonces ya yo digo que los imaginarios de Y de J omega los igualo a 0, por lo que entonces voy a tener que omega 10 menos 1 sobre 2 omega igual a 0. Omega cuadrado va a ser igual a 5, entonces omega sub 0, que es la frecuencia de resonancia, nos va a dar raíz de 5 radianes sobre segundo. Omega 0 me va a dar raíz de 5 radianes sobre segundo. Omega 0 me va a quedar raíz de 5 radianes sobre segundo. Y aquí hay una curiosidad. Y es que resulta y pasa que es que yo este circuito, que empezó así en el dominio de S, yo lo puedo reemplazar, si se dan cuenta aquí, como ya lo tengo separado, yo lo puedo rever o redefinir como un circuito serie, como lo puedo ver como un estricto serie, es decir, eso acá yo lo puedo ver como un estricto serie. Yo lo puedo ver como un estricto serie en función de omega, en el cual pues aquí yo lo tengo. ¿Y por qué estricto serie? Porque, perdón, como un estricto paralelo, ¿no? Porque estamos hablando del Y. Lo puedo ver como un estricto paralelo. Perdón, como un estricto paralelo. Yo lo puedo ver como un estricto paralelo, porque es que, miren, ya yo lo tengo acá. Yo ya tengo eso separado, parte real y parte imaginaria, donde eso sería, bueno, eso sería 10 tercios. 10 tercios de ohm, porque eso sería la conductancia. Aquí pues voy a colocar el valor de la resistencia, el inverso. Aquí tendría 10J, ¿sí? J10. Perdón, este es el capacitivo. Entonces yo tendría J2 omega. Y aquí tendría el menos J 10 sobre omega. Ohms y ohms. Entonces yo lo puedo ver como un estricto paralelo. Un estricto paralelo en función de omega. Esto que ya no es estricto, yo lo puedo ver como un problema estricto. Lo mismo acá, yo aquí también lo puedo ver construido como un estricto serie. Lo puedo ver como un estricto paralelo, como un estricto serie. Cualquiera de los dos, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo Y evaluado en la frecuencia de resonancia? Entonces, eso me va a dar 3 décimos. ¿Sí? Eso me va a dar 3 décimos. Más J evaluada en raíz de 5 décimos. Menos 1 sobre 2 raíz de 5. Es decir, que Y de J omega no voy a hacer. Ya yo sé que eso se me tiene que eliminar. Eso me daría 3 décimos. Más J. Raíz de 5 sobre 10. Creo que el raíz de 5 sobre 10 estaría dando 2 raíz de 5. Y aquí pues estaría dando menos J 2 raíz de 5. Entonces aquí ya sabemos que se va a eliminar. Entonces este circuito acá yo lo puedo ver como un resonante paralelo con los siguientes valores. El 10 tercios. El 10 tercios. No, aquí es raíz de 5, sí. Perdón, aquí sigue siendo raíz de 5 décimos, perdón. Aquí lo estaba haciendo al revés. Aquí sigue siendo el raíz de 5 décimos y aquí también voy a tener los raíz de 5 décimos. Es decir que aquí sí es el 2 raíz de J 2 raíz de 5 y aquí el menos J 2 raíz de 5. ¿Sí? Entonces, aquí ya yo lo tengo en condición de resonancia, es decir, cuando el circuito está hablado en omega 0. Ya cuando el circuito está hablado en omega 0, yo puedo calcular el factor de calidad. A partir de la expresión del paralelo, que simplemente el factor de calidad en el paralelo, sería R sobre X sub 0 10 tercios, dividido entre X sub 0, que puede ser cualquiera de los dos, 2 raíz de 5, y lo que de eso, y luego al final decir que beta es omega 0 sobre el Q sub 0, y ahí con eso tendría el ejercicio resuelto, es decir, aquí el omega 0 que me dio raíz de 5 sobre el valor del Q sub 0, que sea eso que me da acá.
y ya con eso termina el ejercicio. También yo lo puedo ver, a ver, aquí lo hice pues utilizando la admitancia, pero recuerden que también es válido con la impedancia. También es válido con la impedancia. ¿Alguna pregunta?